Esa es la diferencia entre Prometeo, que sería el espíritu, y Epimeteo, que es el lugar del alma. Fíjate, los griegos le dan a Epimeteo, que es al alma, el lugar del gemelo tonto. Porque si vamos a los hechos, el alma tiene un registro de lo milenario. Nada más que en el último año platónico tiene un registro de 25.000 años. Si vamos al hecho de que un espíritu para liberarse necesita vivir una vida desde la existencia, una sola vida, no es necesario más. O sea, una vida escribiendo su propio libro. Terminó, no necesita encarnar más. ¿Por qué son necesarias tantas encarnaciones? Porque el alma es Epimeteo. Acumula experimentación, se da cuenta de las cosas después. No aprende más. Y no aprende nunca. Es Epimeteo. Entonces, desde el alma pueden pasar 25.000 años más, 3 millones de años más, 500 millones de años, y el alma va a estar sentada en su registro milenario explicando todo lo que pasó y por lo cual no se pudo liberar. Por ejemplo, todo el mito extraterrestre, tomándolo a nivel mítico, vos decís, bueno, los que postulan la existencia de lo extraterrestre, que básicamente son 3 razas, de lo que dicen. Están los reptilianos, que son los que cambian de forma, que necesitan un linaje de sangre determinado y van cambiando de forma, tienen el channeling, que son todo lo que sacaría Sitchin con Nibiru y toda esa cuestión. Después están los nórdicos altos de 2 metros, que son los noruegos de 24 dientes, que son los extraterrestres altos que parecen nórdicos. O si no, están los cabezas de hormiga, viste, que tienen los ojos almendrados, que son los enanos esos que tienen la cabeza grande, que parece que tienen una cabeza de hormiga. Básicamente toda la tipología extraterrestre podés clasificarla en alguno de esos 3 tipos. Lo interesante es, cuando vos empezás a investigar, ¿qué dicen los expertos que tuvieron contacto con esas 3 razas que vienen a la Tierra? En los 3 casos son grandes registros milenarios, mucho más avanzados que la humanidad, pero que no hicieron lo que tenían que hacer. Por eso vienen acá. Entonces están los enanos cabeza de hormiga, están con las abducciones, intentando a ver el código genético, a ver qué hacen, raptan a los seres humanos, hacen los experimentos, chupacabra, raptan a las vacas, le sacan sangre, hacen experimentos. Están obsesionados con la genética. Los noruegos de 24 dientes, los grandotes esos rubios, que dice que son los antepasados de los vikingos, dice que están con los norteamericanos en las bases abajo ahí de Estados Unidos, y que a cambio de tecnología necesitan aprender cosas de los humanos. Porque, por ejemplo, ellos tienen una herida y les tarda en cicatrizar 50 años cuando se cortan el cuerpo. Y los norteamericanos dicen que los tienen que tratar con mucho cuidado, los militares, porque dice que se ofenden con facilidad esta gente, y que dice que si los llegas a mirar mal o a decir una palabra de más, te agarran, te aprietan el cuello y te matan. Así, se ponen muy nerviosos. Entonces vos decís, pero entonces, ¿para qué le sirve toda la evolución si son así? Y te dicen, no, claro, pues son los antepasados de los vikingos. Viste que los vikingos también se ponen nerviosos y rompen todo. Porque son descendientes de estos. Pero entonces, vos decís, llegás a la conclusión que vos decís, ¿y para qué le sirvió toda esa evolución, supuestamente, que es más que lo humano? ¿Es más que lo humano? En esencia, o sea, desde el espíritu, desde el sí mismo. ¿Es más? No. Es desde el alma.
esa evolución. Pero fíjate que se topan con límites epimeteicos, en el cual siempre repiten lo mismo. Y llegan hasta ahí. Y después están los reptilianos, los otros, los que cambian, los que parecen lagartos y asumen la forma humana. Pero vos decís, si pueden cambiar tanto de forma, ¿por qué necesitan un solo linaje de sangre? Y no pueden zafar de eso. Quiere decir que están presos de un esquema, cualquiera de las tres tipologías. Están presos de un esquema del alma. Los cabezas de hormiga pues son científicos. Todo lo que hacen son como científicos. O no, porque el mito de Prometeo que acabas de describir es idéntico al de Enki / Lucifer. Idéntico. Es robarle el fuego a los dioses que eran los que habían llegado y llevárselo a los hombres. Entre ellos seguramente debe haber algún sujeto. Claro, bueno, pero Enki, claro, ahí entramos en otro mito. Claro. No es el mismo mito. Porque Enki, en el mito, crea a los seres humanos como esclavos. Por eso les da la luz del conocimiento. Claro, pero no les da nada la luz del conocimiento. Dice, ustedes van a ser la raza, cuando los crea, que van a bajar a las minas a buscar el oro para los extraterrestres. Porque necesitaban llevarse el oro al planeta de ellos. Porque con el oro lo ponían a los aparatos y purificaban la atmósfera. Pero crean a la humanidad como raza de esclavos. ¿No es la de los sumerios? Bueno, es el mito de los sumerios. Enki y Enlil, que son dos hermanos. Claro, por eso te digo que se parece tanto y en realidad no es él el que lo genera, sino una hermana. Está bien, pero lo importante acá es ver cuál es el gemelo sabio y cuál es el gemelo tonto, para no comprar pescado podrido. Porque a nosotros nos venden la historia cambiada. Los paradigmas de la cultura a nosotros nos venden que el gemelo tonto es el sabio. Ese es el tema en cuestión. A nosotros la cultura nos vende que Epimeteo es recopado, ¿no? El espiritualismo, New Age, es el culto a Epimeteo, al registro milenario, al alma. ¿Y el gemelo sabio dónde está? Claro, el gemelo sabio no puede ser vendido como un producto por la cultura. Porque no lo puedes degradar a la sabiduría. Pues la sabiduría te habla desde el origen. Claro, no lo puedes degradar. No lo puedes usar para otra cosa. A Epimeteo sí. Entonces fíjate, ya ahí hay una cuestión. Entonces siempre la orientación en el sujeto va a ser del aspecto prometeico, o sea, de la parte de uno que conoce con anterioridad, sin necesidad de experimentar. El sueño vigílico, producido desde los paradigmas de la cultura, nos van a vender todo el tiempo que compremos a Epimeteo, que es el experto que te comenta las cosas con el diario del lunes. Desde la economía, desde la política, desde la religión y desde la ciencia. La cultura hoy es la entronización de Epimeteo, del gemelo tonto. Y eso es lo que hay, fíjate, por eso trajimos el tema del mito extraterrestre, para demostrar que es la entronización de Epimeteo tal cual se plantea. Porque ninguna de estas tres subrazas, más allá de que existan o no, a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es el símbolo. Porque desde el registro de lo simbólico vos podés aprender como sujeto. Eso es lo interesante.
Entonces, el sujeto, si ve un plato volador que baja, va a saber leer lo que tiene adelante. Entonces, si baja un enano cabeza de hormiga, el sujeto va a decir, este tipo no me puede enseñar nada, porque no tiene registro de lo real, no tiene cuerpo. ¿Viste? Tiene el cuerpo todo chiquitito. Tiene la boquita como un piquito. No tiene cuerpo, tiene un exceso de intelecto, por eso son científicos, y no tiene genitales. Son andróginos. No tiene genitales. Dicen que llegaron Claro, a los Andes. No tiene registro de lo real. Entonces el sujeto dice, esto es extremadamente sospechoso. Yo a esa nave no entro por la duda. Si baja un noruego de 24 dientes, un alto rubio, que vos cualquier cosa que diga se pone nervioso y te mata, vos decís, este tiene problema con el registro del imaginario, o sea, con el plexo solar. O sea, es el problema del guerrero. ¿Cuál es el problema del guerrero? El plexo solar. Confundir el coraje con la cólera. Por eso en la mitología nórdica, vos ves que los guerreros de Odín, de Wotan, es una horda furiosa. Y los ritos de iniciación que tenía que estar uno muy lejos del otro cuando despertaban el furor guerrero, porque si no se mataban entre ellos. O sea, cuando despertaban la hostilidad del espíritu, no tenían que tener a nadie cerca, porque si no repetían la confusión, confundir el coraje con la cólera. Una fuerza ciega. Es una fuerza ciega. Entonces fíjate, eso también es estar preso de un esquema del alma. Pues como decíamos en el seminario anterior, ¿cuál es la quimera del guerrero? El ser fagocitado por el león en el plexo solar. Transformarse en un león furioso. Y ahí el guerrero deja de ser sagrado. Y deja de orientarse hacia el espíritu. Se transforma en una fiera salvaje. En algo que es menos que humano, no que es más que humano. Ese es el riesgo. Fíjate, esa es la tipología de los extraterrestres altos nórdicos. Parece todo muy lindo. Sí, es como estar con un león. Es todo muy lindo hasta que se enoja. Sí. Y después el tercer tipo, los reptiles, los que cambian de forma y todo eso. Bueno, esto tiene problemas con el registro simbólico, dice el sujeto. Tiene problemas con el símbolo. ¿Por qué? ¿Cuál es el símbolo del reptil? Los reptiles se transformaron en aves cuando accedieron al sí mismo. O sea, el sí mismo del reptil es un ave. Por eso el mago escucha el lenguaje de los pájaros, de las aves. O sea, de los que antes fueron reptiles y pudieron mutar volando en alas del sí mismo. Por eso ese es el lenguaje de los pájaros del espíritu. Pero si alguien continúa desde el sujeto siendo reptil y repitiendo siempre el mismo esquema del reptil, sin volar en alas del sí mismo, es alguien que se liberó o que está preso de un esquema. Está preso de un esquema. ¿Qué es, Prometeo o Epimeteo? Epimeteo. Entonces ves cómo desde el sujeto, aplicando este mito, simplemente a un tema extraterrestre. Yo me acuerdo cuando fui a los congresos esos de ufología, íbamos con el grupo. Claro, no es todo cualquier cosa, sino que tenés que tener un criterio para evaluar desde el sujeto todo eso. No es todo lo mismo. Con el agravante de que en esos congresos, que le sacan fotos a todo, es lo mismo. Un elemental de la Tierra, un fenómeno paranormal o un fenómeno extraterrestre. Confunden todo y meten todo en la misma bolsa.
¿Por qué? Porque no se lee desde el sujeto. Únicamente desde el sujeto puedes leer y jerarquizar, como decíamos, lo que es más y lo que es menos. Pero únicamente eso desde Prometeo, o sea, desde lo prometeico. ¿Por qué? Porque Prometeo no está condicionado arquetípicamente.